subimos a YouTube en... Me parece excelente. Bueno. Joe Iturralde acaba de entrar después de golpear las puertas de mi WhatsApp. Ahí que está. me alegro que le hayas permitido ingresar. Es Ahí que se están pone muy nervioso ese, ¿no? ingresando todos. Le agradecemos muchísimo, como siempre, por participar. Feliz Día de la Patria. Los saludamos de Fundación Libertad a todos. Ahí están. Doy unos minutitos para que termine de ingresar la gente. Bueno, veo muchas caras amigas. Ya saben cómo es este formato, los webinarios semanales de Fundación Libertad. Hoy tenemos el placer de escuchar a un intelectual que respetamos mucho, que siempre nos da gusto escuchar, sobre un tema que no nos da tanto gusto escuchar, porque es un tema vinculado con conflictos y con conflictos armados, pero que creemos que es muy necesario abordar con seriedad y con profundidad, así que estamos muy contentos de escuchar a Gustavo Peretnik. La presentación de Gustavo no la voy a hacer yo, la va a hacer Alan Futterman, un joven economista muy brillante, miembro del Consejo Académico de Fundación Libertad, muy interiorizado en estos temas y a quien también agradecemos mucho su presencia. Así que, Alan, te doy el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Bueno, para mí es un gusto presentar a Gustavo Peretnik, que además es un querido y gran amigo mío. Pero entre todas las cosas que se podrían decir de Gustavo, voy a mencionar algunos highlights de su trayectoria para que puedan tener una idea de quién es la persona que nos va a estar brindando esta conferencia. Bueno, Gustavo Peretnik es un escritor y filósofo argentino-israelí, él reside en Israel, ha disertado en más de 100 ciudades de 50 países y es graduado de las universidades de Buenos Aires y Jerusalén. Él completó en New York sus estudios de doctorado en filosofía y cursó humanidades en la Sorbona, en San Marcos de Perú y en Uppsala, Suecia. Entre otras cosas, él fundó el Centro Hebreo Yonah de Argentina, el programa Haitian de Esclarecimiento Judaico en China y es director de la Fundación Adar. Ha escrito cientos de artículos y decenas de libros sobre judaísmo y modernidad, entre otros temas, uno de ellos, por ejemplo, el ajedrez, y algunos en coautoría con intelectuales como Marcos Aguinis y Alberto Venegas Lynch, hijo. Dicho esto, podría continuar hablando de Gustavo por bastante tiempo, pero prefiero que podamos escucharlo a él. Así que, adelante, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias a Alejandro por haber organizado esta presentación, a Alan por haberme introducido, para los argentinos que asisten, feliz Día Patrio, y van 3 aclaraciones preliminares. La primera es que es sencillamente natural que toda persona occidental se interese por lo que está ocurriendo en la cuna de su civilización. Para todo liberal, más aún, porque también son los principios del liberalismo los que están en juego en la guerra contra Israel, que ha cumplido un siglo ya. Lamentablemente no todos los occidentales y ni siquiera los liberales así lo perciben, pero me congratula ver que para la Fundación Libertad y para su director Alejandro Bongiovanni es lo natural hablar de este tema. Mi segunda aclaración preliminar es una composición de lugar a lo que alude el título con "está sucediendo". Ustedes saben que el título lo fijó Alejandro muy sensatamente mientras había conflicto armado. Ahora podemos decir lo que está sucediendo o acaba de suceder en cierta retrospectiva. Pero hasta el año pasado, antes de la eclosión de la pandemia, Israel era un incuestionable éxito. En poco tiempo redimió un yermo desértico, decuplicó su población, se transformó en una nación de startups, elevó a cimas a la agricultura, a la astronáutica, a la medicina, y aunque por su tamaño Israel ocupa el 100º puesto entre las naciones del mundo y tiene apenas poco más de 1/1000 de la población mundial, es en muchas áreas una potencia. También en lo que concierne a ayuda humanitaria a regiones en catástrofe. Luego vino el Conavid, y cuando parecía que nos empujaba al pasado, Israel nuevamente emergió victorioso de la pandemia. Uno de los primeros países del mundo, si no el primero.
Pero lo que nos hizo retroceder al pasado, en efecto, fue un ataque terrorista sin precedentes. 4.300 misiles arrojados contra la población civil israelí en un plazo de 10 días, por parte de una banda islamista radical, Hamas, establecida en 1988 como una extensión local de la llamada Hermandad Musulmana. La operación defensiva dio en denominarse Operación Protector de las Murallas. Y cuando Alejandro decidió concretar esta actividad, la operación estaba en pleno desarrollo. Lo que haremos ahora es analizarla en perspectiva. Y hay una tercera aclaración preliminar, y es que no podremos abarcarlo todo. La independencia del Estado de Israel, qué fue el mandato británico, la historia del pueblo árabe palestino, breve como es, los acuerdos de Oslo, etc. Imposible abarcarlo todo. Intentaré aclarar algunos de estos puntos, quizás al responder las intervenciones de los asistentes, pero no es el objetivo de este encuentro reseñar la historia de Israel, aunque por lo mencionado anteriormente no es un tema enteramente ajeno a la Fundación Libertad. Solo digamos, porque es muy importante, para disipar confusiones, diría, que nunca jamás existió un Estado palestino. Ni siquiera se hablaba de pueblo palestino hasta bien ingresado el siglo XX. Y esta, permítanme insistir, no es mi opinión, son los hechos. Mi opinión, y aquí la agrego y la distingo, es que los que enarbolan la llamada causa palestina esconden ingenua o maliciosamente un solo objetivo, que es la destrucción de Israel. Y bien, esta opinión mía se vio claramente ratificada durante las últimas semanas. Para dar algunos ejemplos, en las marchas en Londres gritaban los anti-israelíes. A mí no me gusta llamarlos pro-palestinos porque es mentira, son anti-israelíes, pro-palestinos soy yo. Yo quiero que los palestinos vivan en democracia, en libertad y en paz. Aquellos que alaban al Hamas, que pide que los niños se suiciden para matar judíos, no pueden ser pro nada, sino pro muerte. Y precisamente en esas marchas en Londres gritaban, está grabadísimo, por supuesto, muerte a los judíos, violen a sus hijas. En Los Ángeles entran a un restaurante, identifican a algunos comensales judíos y comienzan a golpearlos. Para darles un ejemplo más cercano a la mayoría de ustedes, en el Congreso argentino, el diputado Juan Carlos Giordano, de la izquierda, pide destruir Israel para levantar en sus escombros un Estado laico y democrático. Diría que lo llamativo es que esta bravata ignora o quiere ignorar que ese Estado laico y democrático ya existe y se llama Israel, y que es el único Estado laico y democrático de toda la región, y que al último enfrentamiento ni siquiera se sumaron los palestinos. Era Hamas intentando liderar los palestinos fallidamente. Pero este señor, como tantos otros, hacen oír un disco rayado que es invariable. ¿Y por qué lo es? Porque se trata de la vieja judeofobia o antisemitismo nuevamente espoleada. Irreconocible, además, perdón, debido a la magnitud de su irracionalidad. Por supuesto, no apoyar a Israel no significa ser antisemita o judeófobo, pero apoyar al Hamas sí lo es. No solo leer su plataforma, matar judíos por doquier, con la vieja judeofobia de echar la culpa a los judíos de cuanto mal hay en el mundo, y sus acciones, que reflejan exactamente esa plataforma irredentista, violenta, fanática, demencial. Pero empecemos por los datos básicos. La Franja de Gaza es un pequeño territorio del cual Israel, en el año 2005, expulsó a su propia población, unas 10.000 personas, en un hecho que ninguna democracia en el mundo jamás cometió, que es expulsar a su propia población de un territorio en un intento desesperado para tantear si los palestinos
podían convivir en paz en un territorio donde no hubiera ni un judío al que pudieran acusar de su situación. Porque si hay algo que este conflicto no es territorial. Insisto, no hay un solo judío en Gaza. Israel no ocupa ni 1 milímetro de Gaza. Jamás esta organización se apoderó enteramente del territorio un par de años después. Y lo hizo, como es habitual en ellos, asesinando a todos los administradores palestinos que no respondían al grupo. Los arrojaban desde los balcones. Nadie protestó. Las protestas en el mundo nunca se refieren al sufrimiento de los palestinos, sino cuando pueden culpar o demonizar a Israel de ese sufrimiento. El Hamás, cuando se hizo cargo de la Franja de Gaza, procedió a acumular miles de misiles provistos por Irán. En eso gastaron la ayuda internacional. Nadie recibe tanta ayuda internacional como los palestinos, pero se gasta en túneles terroristas y en armas, no en mejorar el estatus de la población. Otra vez, esta no es mi opinión, son los hechos. Desde ese momento, cada vez que Hamás lanzó misiles contra la población de Israel, este país, como habría hecho cualquier otro país en el pilar de 2012, acantilado firme en el 2014 y la última, guardián de las murallas en el 2021. En la última, Israel logró destruir 150 kilómetros de túneles por donde se pasaban misiles y armamento. Es parte de lo que se llamaba el metro de Gaza. Por supuesto que cada kilómetro de túnel cuesta millones de dólares. A eso jamás volcaba el dinero que recibía en asistencia internacional. En los 11 días de guerra, Israel atacó aproximadamente 1.200 blancos del Hamás y de otro grupo llamado Yihad Islámica. Cada vez que iba a atacar un blanco en donde había civiles, se avisaba a la población, o bien por medio de un proyectil inofensivo al techo, o por llamadas telefónicas. En algunos casos, hasta parecía que negociaban una prórroga. Solo Israel hace algo así con la población enemiga. Richard Kemp, un militar británico, ha escrito reiteradamente: no existe ejército en el mundo que cuide tanto a la población civil de sus enemigos como el ejército de Israel. Ello no evitó ni 1 milímetro de guerra mediática de demonización. Antes del comienzo de la respuesta militar israelí, los medios de comunicación palestinos ya hablaban de una nueva masacre. Todavía no había habido una sola respuesta. Acusaban a Israel de matar a civiles por la muerte de 8 miembros de la familia Al-Masri, entre ellos 6 niños, a raíz del impacto de un proyectil. Pero el Centro de Derechos Humanos palestino publicó un informe sobre las circunstancias en las que habían muerto esos 8 civiles de la familia Al-Masri. Era el impacto de un cohete lanzado por Hamás desde Gaza hacia Israel, que no logró pasar la frontera y cayó dentro de la franja. Porque de los más de 4.300 cohetes lanzados por Hamás hacia Israel, 700 cayeron dentro de Gaza. Y por supuesto que cobraron vidas civiles. Ahora, toda guerra termina con muertos. Pero el costo en vidas humanas en esta fue mínimo. La mejor prueba de ello fue que absolutamente nadie murió en ninguna de las 10 torres que Israel derribó en operaciones quirúrgicas. Murieron unos 200 terroristas reconocidos en actividad y 43 civiles palestinos frente a 12 israelíes. ¿Por qué murieron muy pocos israelíes? Además de la defensa natural que Israel, a diferencia de Hamás, hace de su población, porque el mecanismo cúpula de hierro interceptó el 90% de los misiles, además de los sistemas de alarma, refugios, la disciplina de la gente. Y en estas 4 campañas que menciono, de las cuales la última se produjo hace días, se dieron esquemas bastante similares, salvo en una de ellas, que duró 50 días, las otras entre 10 y 20 días cada una.
siempre estallaban debido al lanzamiento de misiles contra Israel o asesinatos cometidos por palestinos. Siempre interviene las Naciones Unidas y la Unión Europea para detener a Israel en el momento en que está defendiéndose. Esta vez se sumó efectivamente la Argentina. Pero notablemente, en esta ronda las reacciones fueron mucho más positivas. Varios países europeos, desafiando la línea de la Unión Europea, expresaron su solidaridad con Israel. Algunos de ellos colocaron la bandera de Israel en la Casa de Gobierno. Ni la ONU intervino, ni la Liga Árabe se intervino para detener la defensa de Israel. Los medios fueron mucho menos hostiles que en el pasado. Los países de África no se expresaron, ni los de Asia, ni los países árabes se expresaron en contra de Israel con la virulencia que habían hecho, que habían actuado en previas circunstancias. ¿Cuáles fueron las causas de esta última ronda? ¿Por qué Hamás decidió esta vez disparar sus misiles? Por supuesto que, como en todos los casos, hay muchas causas posibles. Por ejemplo, las elecciones palestinas, hace 20 años que ellos no tienen elecciones y las que tuvieron fueron fraudulentas, pero habían sido programadas para estos días y fueron canceladas por el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, Abu Mazen, y el Hamás, que quería ganar estas elecciones para apoderarse del resto de territorios de la autoridad palestina, quiso hacer una demostración de fuerza para mostrar que ellos son los machos, no la autoridad palestina que cancela elecciones. Otra segunda posible causa es la violencia latente por el mes de Ramadán, que siempre genera algún tipo de escaramuza o atentado. Una tercera causa posible es que hay en estos días una inestabilidad política en Israel debido a que ya han pasado meses y meses sin la posibilidad de que se forme una coalición gubernamental. Y otras causas. Pero les voy a decir lo que a mi juicio, en mi opinión, fue la fundamental. Y la sintetizó el expresidente Trump. Breve, directo, casi brutal, como habitualmente se expresa. Y dijo, este enfrentamiento fue el resultado de la falta de apoyo de Biden a Israel. Es que Biden inició una nueva política en el mundo y en el Medio Oriente. ¿En qué consiste? Primero, en lo declarativo. Dice que quiere anular las sanciones contra Irán. Esto significa que Irán recibirá grandes beneficios económicos, podrá volver con toda la fuerza a su proyecto nuclear que tiene. Ellos dicen que el objetivo del proyecto nuclear de Irán son objetivos civiles. No aclaran que se trata de civiles israelíes los que tienen en mente, pero claramente insisten una y otra vez que quieren borrar a Israel del mapa. Y para eso quieren bombas atómicas. Y se supone que Israel debe esperar hasta absorber algunas bombas atómicas antes de reaccionar. Biden también dijo que quiere volver a apoyar la causa palestina y especialmente a la UNRWA, que es la Organización de las Naciones Unidas, que se dedica a perpetuar el estatus de refugiados en los palestinos eternamente y a generar un clima de odio irredentista, inmodificable, en generaciones perdidas de palestinos. Además, Biden designó entre sus funcionarios a un personal anti-israelí, Hadi Amer, Robert Malley, pro-iraní, el mismo Anthony Blinken, que en estos momentos en que les estoy hablando desde Jerusalén, está aquí, no en mi casa, en Jerusalén, también tiene un cierto currículum anti-israelí grabado. Y además, diría, las declaraciones incendiarias en el Congreso norteamericano por parte de la extrema izquierda del Partido Demócrata, que no recibieron ninguna reserva por parte del presidente, incendiarias contra Israel. El resultado de la nueva política de Biden fue que aumentaron 40% los ataques contra las tropas norteamericanas en Afganistán, que los ataques judeofóbicos se intensifican en muchos países, que recrudecen los ataques de las milicias chiitas en Irak, controladas por Irán,
que los saudíes o sauditas, que ya estaban en camino de firmar la paz con Israel, ya no creen que Israel pueda ayudarlos a contener a su enemigo Irán, porque los Estados Unidos se están volviendo sobre sus pasos. Todo esto hizo que Hamás, que venía anunciando el estallido de violencia, se sintiera alentado a perpetrar ese estallido. El 9 de mayo se combinaron 3 eventos. Y estos 3 eventos obraron, junto con lo que les dije, como el gran detonante. Por un lado, Israel celebraba el Día de Jerusalén, la fiesta nacional de Israel que celebra la unificación de la ciudad en 1967. Por otro lado, era el día más sagrado del mes de Ramadán, que permitía una cierta exacerbación de los instintos en el mundo musulmán. E Irán marcó su propio Día de Jerusalén, cuyo propósito es pedir abierta y explícitamente la destrucción de Israel. Los líderes de Hamás fueron muy sinceros con que iban a hacer estallar la violencia, y los hechos progresaron precisamente de acuerdo con los planes que estos jefes del terror establecieron. Lanzaron violencia en varias partes de Jerusalén, Sheikh Jarrah, la puerta de Damasco, el monte del templo, lanzamientos de globos explosivos y cohetes a Israel desde Gaza, incendios provocados y ataques terroristas en varios territorios de Israel. Todo respondía a lo que ellos habían anunciado. ¿Cuál fue, diría, la excusa para lanzar la violencia esta vez? Y aquí sí voy a aclarar algo que muy poca gente conoce y me gustaría explicarlo. La excusa fue que Israel está por expulsar a los palestinos del barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén. El barrio de Sheikh Jarrah es un barrio que en la tradición judía se conoce como Shimon HaTzadik, Simón el Justo, que es un rabino de la época talmúdica que está enterrado allí. Y permítanme contarles brevemente de qué se trata ese pequeño conflicto para que entendamos la magnitud del engaño. Para proteger esta tumba de este antiguo rabino, la comunidad judía en Israel, en el año 1875, compró el predio. No me equivoqué. 1875. Cuando Jordania invadió Jerusalén en 1948 y expulsó a todos los judíos, por supuesto nadie protestó, se apoderó de estos edificios y los dio en arriendo a locatarios árabes. En 1967, cuando Israel reunificó Jerusalén y recobró el barrio de Shimon HaTzadik, vinieron los dueños y reclamaron, o los descendientes de los dueños, y reclamaron del Estado que les reintegraran sus 6 viviendas. Y comenzó una disputa legal con los que allí vivían, que duró décadas. Ahora bien, hay algo muy importante. Los usurpadores admitieron en 1982 que el predio no les pertenece, no tenían ningún papel que lo indicara, pero que se negaban a abandonarlo de todos modos. Entonces el juicio continuó hasta que la Corte Suprema de Israel sentenció hace unas semanas que deben evacuar el edificio. Ahora, la izquierda mundial aprovechó esta situación para inmiscuirse en una disputa legal extranjera y obviamente siempre en contra de los judíos. Porque piensen ustedes, aquí no tiene Israel nada que ver, ni los palestinos nada que ver. Es una disputa legal entre privados, los que dicen con documentos que esos edificios les pertenecen y aquellos que están ocupándolos ilegalmente y admiten que no les pertenecen, pero que se resisten a irse. Pero la propaganda izquierdista mundial lo presentó como que Israel está expulsando árabes palestinos de sus viviendas. Noten la beta judeofóbica o antisemita del caso en lo siguiente. Si los dueños de esos edificios no hubieran sido judíos, nadie se habría enterado de nada, ni siquiera del fallo de la Corte, ni siquiera de la remoción de los usurpadores.
Pero como son judíos, se aprovecha eso para plantearlo como que hay una expulsión, cuando no tiene nada que ver ni el Estado de Israel ni los palestinos como grupo en esto. En esta hipnosis, en esta histeria colectiva con respecto a Sheikh Jarrah o Shimon HaTzadik, Biden se dejó arrastrar. Y eso que Biden es un amigo personal de Israel. Yo no hablo de él, cuando digo que el cambio de política, no me refiero a cuestiones de amistad de los Estados Unidos para con Israel, que sigue incólume. Me refiero concretamente, y es muy cabal en esta fundación, a la izquierda. La izquierda procede siempre desde arriba hacia abajo, intenta modificar la realidad con palabras, intenta aplicar entelequias al mundo real, presionarlas, violar al mundo real con entelequias. Y así hizo el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, Jake Sullivan. Yo creo que en una retrospectiva de muchas décadas, esta última guerra podría llamarse perfectamente la guerra Sullivan, y les voy a decir por qué. Porque cuando estaba dado todo el clima de amenaza de violencia, cuando ya jamás amenazaba con que iba a comenzar a arrojar los misiles y a atacar como hizo, aparece Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Biden, y no tiene mejor idea que telefonear el domingo a su homólogo israelí, Meir Ben Shabbat, y a repetirle como loro la calumnia de que Israel es culpable de la expulsión de los palestinos de Sheikh Jarrah. ¿Quién es Sullivan? Un típico izquierdista cuyos únicos conocimientos en materia de seguridad son de la biblioteca de la Universidad de Yale y de haber servido a Obama y a la campaña de Hillary Clinton, en donde hizo funcionar su ideología. Son ideólogos desconectados enteramente de la realidad. Y a pesar de que el estallido era claro y del hecho de que la agresión provenía de una de las partes, nada más, Sullivan reiteró la seria preocupación de los Estados Unidos por los posibles desalojos de familias palestinas de sus hogares en el vecindario de Sheikh Jarrah. Y jamás reparó de inmediato en que podía explotar la batalla legal entre privados para justificar una nueva campaña terrorista contra Israel. Y unas horas después de la llamada telefónica, a las 6 de la tarde, las sirenas del ataque aéreo sonaron en toda Jerusalén, sus alrededores, y aquí las escuchamos, cuando Hamás atacó la capital de Israel con 7 cohetes desde Gaza. A medida que avanzaba la noche, los árabes e israelíes, grupúsculos entre ellos, pero muy incitados en Ramla, en Lod, en otras ciudades en donde las poblaciones son mixtas, judías y árabes, llevaron a cabo un intento de pogrom contra sus vecinos judíos. Quemaron escuelas, edificios de apartamentos, golpearon a judíos e intentaron linchar a varios que simplemente se cruzaban en sus caminos. Y Jake Sullivan seguía inmerso en su ideología, la misma que le granjeó a Obama el Premio Nobel de la Paz y al mundo la peor situación de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recuerdan cómo era el mundo hace unos 7, 8 años, con atentados del ISIS terroristas diarios prácticamente. Ese fue el detonante. La izquierda autista y trasnochada, que tras lemas vacuos y obsoletos, no ceja en su destrucción. No hay en el Medio Oriente una escalada de violencia en las que ambas partes deben tranquilizarse. Hay 20 años de disparos de cohetes desde Gaza y hubo 4 guerras impuestas a Israel para detener esos cohetes. Me causa casi gracia la expresión de una reacción desproporcionada de Israel. Desproporcionado es aquello que yo hago más allá de lo que necesito hacer para conseguir un objetivo. Yo trato de clavar un clavito con un taladro, eso es desproporcionado, porque con un pequeño martillo podría haberlo hecho. Pero lo raro aquí es que se acusa a Israel de una defensa desproporcionada cuando los misiles siguen siendo lanzados contra la población civil. Alguien podría decir, pero antes de decirle a Israel que no se defienda tanto, ¿por qué no le dicen a los que nos ataquen que dejen de atacarnos?
Y ahí terminará la operación de Israel, porque la operación de Israel no viene a castigar a nadie, viene a detener a los misiles que están siendo lanzados desde Gaza contra Israel. Y bien, amigos, en las 4 guerras que mencioné, en las 4 operaciones contra Gaza, Israel venció. Pero la guerra que sigue a ellas es la del esclarecimiento, la guerra de la narrativa. Diría que en eso estamos ahora, y vuelvo a agradecer a Alejandro Bongiovanni y a la Fundación Libertad por permitir que la voz de Israel sea escuchada. Y es escuchada de alguien que se siente, por vía de alguien que se siente plena y total y absolutamente identificado con los objetivos de la Fundación Libertad, con el ideario liberal y también como consecuencia con el Estado de Israel. Ahora, yo aquí termino mi presentación y me encantaría poder dialogar con ustedes, escuchar comentarios, críticas, aclaraciones, lo que quieran. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Pueden pedir la palabra por el chat o escribir directamente la pregunta, o piden la palabra y les habilitamos el micrófono. Va a moderar esto Alan. Alan, todo tuyo. Bueno, Ale, antes de pasar a preguntas del público, podríamos pedirle a Gustavo que nos aclare algunos temas, tal vez. Algo de esto ya habló él en su conferencia, pero teniendo en cuenta, digamos, el cambio en la administración norteamericana, resulta en cierta forma paradójico el apoyo que hubo de los países europeos que vos mencionaste, Gustavo, y también la moderación, en cierta forma, que hubo por parte de los medios de comunicación al tratar este tema. A qué pensás que remite eso? A que el mundo está cambiando para bien. No hay ninguna otra explicación. Es decir, hasta hace poco la izquierda era casi obligatoria. Por lo menos cuando yo iba a la escuela secundaria, pedían carnet de izquierdista antes de entrar. Si uno no era marxista, no podía hablar libremente. Hoy eso está cambiando mucho menos de lo que quisiéramos. Todavía ejercen un cierto monopolio en una buena parte de las universidades estatales y de otros centros, pero el mundo está cambiando para bien en ese sentido, y creo que es muy positivo que Israel está siendo reconocido como lo que es en la vanguardia del mundo liberal y de la civilización occidental en una región que es puro atraso y violencia. Y esto no, insisto, no es mi opinión. No existe una sola democracia entre los 20 países árabes. Y esto no quiere decir ninguna cuestión ni racista ni biológica. Estoy señalando un hecho que es real y no es generalizar tampoco. Es señalar lo que es cierto. Y por lo tanto, ¿qué podría esperar? Que una persona, digamos, con 2 dedos de frente pueda identificarse con el Hamas. Si uno analiza lo que es esta organización, esta banda de terror que mata a su propia población una y otra vez, que ni que hablar que decapita a disidentes, es una violencia constante la que ejerce contra cualquiera que se pone dentro de su camino y que tiene como objetivo explícito islamizar el planeta. ¿Y de qué modo combaten? Usando a su propia población civil como rehén. ¿Y por qué combaten? Que para destruir un Estado, una sociedad vibrante y creciente, es difícil identificarse con ellos. En el pasado todavía existía al mundo cautivo de la narrativa falsa de la llamada causa palestina. Cada vez menos. Y a eso lo atribuyo. Bien. Teniendo en cuenta esto, ¿pensás que se tomó más conciencia de la judeofobia propulsada por el antisionismo a partir de los últimos ataques de Hamás, digamos, que se hizo patente que hay una relación entre ambas cosas? No, tanto como eso no. La gente no es tan profunda al ver lo que ocurre. Sí se da cuenta de que hay alguien que está atacando y alguien que se está defendiendo. Eso es lo fundamental aquí, porque en las guerras todo el mundo dice tener razón,
Pero para definir una guerra no hace falta hablar de quién tiene razón y quién no, sino de quién es el agresor y quién es el agredido. Eso es lo fundamental en una guerra. Y aquí estaba claro quién estaba agrediendo y quién estaba defendiéndose. Pero a la mayor parte de la gente, los temas que no les competen directamente no son su motivo de su investigación. Yo me congratulo mucho de que Alejandro Bongiovanni no solamente leyó mi libro La judeofobia, sino que me consta que lo recomienda mucho. Perdón por la publicidad, pero leyendo este libro te das cuenta de cómo la judeofobia se ha trasladado a la izquierda, de cómo el antisionismo es su nueva manera, y de muchos otros temas que por solamente escuchar en los medios acerca del combate en Israel no podés darte cuenta, sino que debes profundizar más. Pero diría, ya, me estoy extendiendo mucho en una simple respuesta, pero quisiera agregar algo más. Hay algunos medios que se mantienen incólumes en su estupidez. Y el que está a la cabeza de todos ellos e inspira a muchos más es The New York Times. Es un diario que es más izquierdista que cualquier otra cosa. Es decir, más izquierdista que humanista, más izquierdista que partidario de la paz, más izquierdista que cualquier otra virtud de las que se jacta. Lo digo, y lo digo para recomendar, acaba de salir un libro, The Grey Lady Winged, de Ashley Rinsberg. La dama gris guiñó el ojo. Que se trata exclusivamente de cómo el New York Times hace una distorsión informativa desde su fundación. Y hay un dato que leí ahí que me dejó atónito. Me imagino que quienes de ustedes no lo conocían también se van a sorprender. Si uno leyera el New York Times del 2 de septiembre de 1939, cree que Polonia ha agredido a Alemania y que Alemania está tratando de defenderse de la agresión polaca. Leyendo el diario, el corresponsal del New York Times en Alemania durante la guerra era pro-nazi. Peor que esto, difícil definirlo. Y menciona, por supuesto, podría mencionar muchos otros. En Argentina hay varios voceros de esta línea, pero este tiene una influencia mundial, diría número 1, y por lo tanto vale la pena la mención. Bien. Bueno, vamos a dar espacio ¿Me dejas a preguntas del una público. cortita, Alan? ¿Me dejas una Sí, cortita? sí, adelante. Adelante, Ale. ¿Te animás, Gustavo, como hiciste un buen mapeo de la visión en el mundo y en los medios más importantes del mundo y cómo para vos en algunos casos está habiendo avances significativos? ¿Nos haces un zoom in en Argentina respecto a este tema? El gobierno es fácil, pero también la oposición, los medios argentinos, la academia argentina. ¿Nos haces un poco de zoom? Vamos a empezar por lo positivo. Yo siempre hago una referencia a mi paso por la escuela secundaria en el Carlos Pellegrini, porque tengo memorias tan vívidas de cómo era imposible ser liberal. Y era uno de los desafíos que nos atraía a los pocos que luchábamos contra la corriente, que diría que hoy en día las cosas han cambiado muchísimo, porque hay muchas fundaciones liberales. Uno, en programas televisivos se defienden las ideas liberales, diría, con osadía. Antes era mucho más difícil, insisto, el marxismo está quedando obsoleto, con una demora de quedar obsoleto muy grave, pero sin ninguna duda está retrocediendo desde el punto de vista ideológico. No sé si está presente mi querido amigo y maestro Alberto Venegas Lynch. Lo menciono porque me sugirió hace unos días que iba a participar, pero él siempre trata de moderar mi optimismo en esto, porque sostiene que todavía las batallas son mucho más largas de las que yo supongo. Cuando yo comparo con lo que me tocaba vivir en el pasado, diría que estamos en un mundo mucho mejor, también en la Argentina, en cuanto a la posibilidad de desarrollar y esclarecer desde una perspectiva liberal. Ahora, gracias por haberme dicho, no me refiero al gobierno, porque si tuviera que hablar del gobierno, no me alcanzarían las palabras para describir la calamidad. Hay un libro llamado Peronismo, Demoliciones, que creo que describe todo. Lo que ocurre hoy en día con el gobierno argentino es la misma línea populista, trasnochada, ladrona, que ha
destrozado la economía argentina a lo largo de generaciones. Y toda la esperanza la tenemos que depositar en algún día sacárnoslos de encima. Pero en ese sentido nos sorprende que también cuando pudieron lanzar una crítica contra Israel, como ahora, se sumaron a ella, esta línea chavista tan difundida entre los populistas latinoamericanos. Con todo, la batalla más grande, Ale, me parece que está en las universidades. Transformar a las universidades estatales en verdaderos centros de debate, como debe ser una universidad, en donde no haya una religión ideológica como hay hoy en día, es un desafío que tenemos por delante. Bien, paso a hacerle un par de preguntas que están consultando aquí en el chat, por ejemplo. Preguntan respecto de la situación del sur del Líbano y Hezbollah, que también dispararon proyectiles, misiles, cohetes contra Israel, pocos, pero No, ¿cuál pero es tu aparentemente visión de no eso? fue el Hezbollah. Ok. Fue un intento el Hezbollah no los dispara precisamente porque se dan cuenta de la reacción israelí. Si Israel no hubiera cumplido con estas 4 operaciones en Gaza, el Hezbollah sería más valiente. Hoy en día, el jefe del Hezbollah, Nasrallah, no hoy en día, durante meses y meses, por no decir años, vive en búnkers, en estos túneles de los que hablábamos antes, porque tiene miedo de una operación israelí para liquidarlo. No fue el Hezbollah el que disparó los misiles desde el norte, el Servicio de Inteligencia de Israel hizo muy bien en detectarlo, porque fueron precisamente los socios del Hamas que querían provocar un nuevo frente, haciéndole creer a Israel que estaba disparando misiles del Hezbollah, que Israel respondiera como respondió en el pasado, cuando Hezbollah sí disparó misiles en la operación Beis Dam, se llamó Olivos de Ira o algo así. Y Israel no se dejó arrastrar. Esta operación fue muy, muy focalizada. Tenía un objetivo muy claro, era destruir la infraestructura de Hamas, lo logró, tratar de minimizar la cantidad de víctimas civiles inocentes, y lo logró. Ahora, no tenía como objetivo erradicar al Hamas de Gaza, como algunos pedían y querían, y diría que por una causa, y es que la inestabilidad política actual de Israel, que no permite un gobierno estable, fijo, fuerte, firme, no es el momento para librar una guerra que iba a implicar también una invasión terrestre. Porque ustedes saben, yo no soy un especialista en temas bélicos, pero sin una invasión terrestre no se puede ganar ninguna guerra. Lo demostraron la guerra en Irak también, contra Saddam Hussein. Israel no quería entrar en una escalada de esa naturaleza. Cumplió con su objetivo y se avino a este triunfo para tratar de tantear cuánto va a durar. Yo creo que va a durar bastante esta situación de calma. Bien, otra pregunta que hacen aquí en el chat es si no debería haber mayor difusión por parte de Israel respecto de la situación para esclarecer. La respuesta es un contundente sí, pero para eso estamos. Es decir, la pregunta está dirigida a quien humildemente trata por todos los medios de que haya esta difusión y en un marco que sí lo permite, y no todos los marcos son tan abiertos a esto. En general tendería en una fundación menos comprometida con causa liberal, tendería a ser un panel en donde hablen defensores de una y otra postura, y eso ya de por sí es un engaño. Porque, insisto, aquí hay un agredido y un agresor. No hay paneles acerca de quién tenía razón, si los nazis o sus enemigos en la Segunda Guerra Mundial. No existe panel al respecto. Hay situaciones en donde está claro. Uno puede debatir, por supuesto, pero no permitiéndole a quien está manipulando la información para vender como una gesta de libertad, lo que es nada menos que un ataque terrorista demoledor contra una población civil, darle un podio para que pueda exponerlo. Y el Congreso argentino lo hizo, pero la Fundación Libertad no. Bien, otra pregunta
consultan yo, aquí. perdón que me meta en cuestiones de forma, pero no es bueno que los que quieran preguntar lo hagan. Es decir, ¿vos preferís así? Yo digo No, yo para ver. te transmito lo que dice el chat, pero si a Ale le Bueno, a ver. parece, podemos dar espacio a Sí, personas hay que una mano Si levantada hay ahí, alguien que quiera hablar, si no, no. Si hay una son mano tímidos, de, si querés, a después mí me da seguimos lo con las mismo, del como chat, ustedes deciden. pero tenemos la mano de José Castañino. Si querés, José, te habilitamos. Dame un segundo. Dani, ¿lo haces vos o lo hago yo? Esto yo no sé bien cómo se hace esto, ¿no? Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Ahí yo Sí, estoy Sí. habilitado. Hola, José. Hola, Gustavo, Alejandro, Alan, buenas tardes. Una consulta, Gustavo. Estudié en colegio del Opus Dei en Rosario, en el Instituto Hort, en el barrio de Núñez, en Buenos Aires. Hice un posgrado en New York. Así que tengo, tanto en el colegio como en el Instituto Hort, me obligaron a estudiar religión y estudié muy gustoso y siempre me pregunté cuál era el trasfondo de este problema histórico que tiene Israel y el pueblo árabe. La pregunta puntual, y tiene que ver con el hoy. ¿Vos por qué considerás que en los 14 meses de pandemia todo el terrorismo mundial dejó de trabajar? Me voy a, si me permitís, José, referirme a toda tu presentación, porque la respuesta a la pregunta es no sé. Es decir, habría que revisarlo, no sé. Digamos, uno podría naturalmente decir, bueno, porque estaban tratando de protegerse ellos también de la pandemia. Pero si insinúas algo detrás de la pregunta, te invito a que lo explicites porque así como está formulada, no tengo respuesta. Con todo, me gustaría una aclaración porque por lo que has dicho es muy importante. Vos dijiste, yo estudié en el Opus Dei, estudié en la Hort, en los dos me obligaron a estudiar religión y lo hice con mucho gusto. Te desafío, José. En la Hort no solamente no enseñan religión, sino que está prohibido absolutamente enseñar religión. Te habrán enseñado historia judía, que es muy distinto. Te habrán enseñado Tanaj, que es la Biblia hebrea. Pero la Biblia hebrea, para los judíos, no es un libro necesariamente de religión. Es un libro en donde se refleja la historia de los judíos, sus proverbios, su filosofía, su historia antigua, muchas otras variables. He escrito un artículo que me permito recomendarles llamado El problema de la Biblia, que marca esta diferencia de percepción sobre lo que la Biblia es para el mundo judío y para el mundo cristiano. Hecha la aclaración de que en Hort no aprendí, me alegra que hayas aprendido religión, no te la enseñaron ellos. Sí me alegra tu visión amplia y plural debido a tu educación muy variada, pero para la pregunta que has hecho no tengo respuesta. Mi pregunta apunta a ver un tercer elemento que por ahí no nos estamos dando cuenta que está sobre la mesa. Y ese tercer elemento es, si se pelea el mundo judío contra el mundo árabe, ¿puede haber un tercer elemento que le convenga que estas dos culturas se estén peleando y que no lo estemos viendo? Porque un ejemplo que en Argentina sí podemos exportar de las muchas cosas que podemos exportar, pero una que no estamos exportando, es que en esta tierra los italianos, los españoles, los judíos, los franceses, los árabes, todos hemos encontrado un lugar en que nadie se echa la culpa al otro por su característica cultural o religiosa. Y eso es una de las pocas cosas, una de las muchas cosas que no estamos viendo y que no está pasando. Y me parece que en el momento que se encuentra un punto de equilibrio en que todos sean iguales, me parece que hay cosas que no se pueden olvidar, nunca se van a poder olvidar. Pero hay que encontrar puntos de unión, encontrar una forma de superar esto, y me parece que una de las formas es ver si hay un tercero que esté, sin verlo, esté trabajando para que los dos estén peleando. Nada más, muchas gracias. Excelente, José. Me aprovecho para también, en algún modo, disentir contigo. Y es por lo siguiente. Primero, que Israel no está en conflicto con el mundo árabe. Esto también es un mito. Nosotros tenemos tratados de paz con nuestros dos principales vecinos, Jordania y Egipto. Acabamos de firmar tratados de paz con Marruecos, Sudán
Bahrein, los Emiratos Unidos. Cada vez hay más países árabes, ni que hablar musulmanes, que quieren tener paz con Israel. Aquí hay un ataque judiofóbico para borrar a Israel del mapa del cual Israel se está defendiendo. ¿De dónde viene este ataque? Aquí has tocado el blanco. No viene del mundo árabe, viene de Europa. Es Europa la que genera esta hostilidad hacia Israel. Pero de todos modos, agrego, aunque sorprenda a algunos de ustedes, Israel es exactamente lo que acabas de mencionar. Aquí hay gente que viene de todos los países, con muchas religiones, y todos convivimos en paz. En el parlamento israelí hay musulmanes y cristianos y judíos y debaten, etc. Tenemos de vez en cuando este tipo de operaciones, pero no es porque vienen de Israel, vino de Gaza, en donde una organización terrorista se apoderó de esta franja que es vecina a Israel y desde la que nos manda misiles. Pero la reacción dentro de Israel, de aquellos que se identificaban con el Hamas, fue de una pequeña minoría. Así que, en ese sentido, aquí hay Bahá'í y cirquesianos y drusos, y hay muchas religiones y todas pueden practicarse con absoluta libertad, y hay comunidades de lo más diversas y se hablan decenas y decenas de idiomas. Es un país mucho más plural y cosmopolita de lo que tiende a suponerse, pero en donde hay puesto el dedo en el nervio es, pero ¿quién es el que incita contra Israel? Y yo creo que esa incitación viene de Europa, de una hostilidad hacia los judíos que nació en Europa y que Europa exporta y que es una constante. Y ellos son los que de alguna manera incitan a los más radicales dentro del mundo árabe a oponerse a la existencia de Israel. De todos modos, suscribo plenamente a tus deseos de paz y a que habría que tratar de no solamente ganar la guerra, sino ganar la paz en la próxima generación. Y creo que lo vamos a lograr también. Tenemos la mano levantada de Ariel, pero no sé si está ahí. Si Ariel. levantó la mano, tiene que estar. Sí. Sería bueno también que prendas la cámara, Ariel. Si todavía estás, ¿querés preguntar? Si no, Alan, si querés, completá con alguna otra de los que están preguntando por chat. Dale, dale. Bueno, acá preguntaban también en el chat respecto de qué, digamos, si el Hamas dio alguna especificación de por qué empezó su ataque contra Israel. Esta es más o menos la pregunta. Por supuesto, lo dije. El Hamas trajo como excusa el tema de Sheikh Jarrah, de este barrio en donde hay un conflicto, un litigio entre privados sobre la propiedad de 6 viviendas. Y eso lo quiso presentar y lo hizo con mucho éxito, porque les dije que hasta la administración norteamericana se prendió. Lo quiso presentar como una medida del Estado de Israel que estaba expulsando a los árabes de su vivienda. No tiene nada que ver con la realidad. Esa fue la excusa, pero no el motivo. Y yo les conté cuáles fueron los motivos y los detonantes. Uno no puede tomar a la excusa como parte del motivo. Ustedes saben que el 7 de noviembre de 1938, un joven de 17 años llamado Herschel Greenspan, en protesta por cómo los nazis estaban haciendo sufrir a su familia, asesinó al segundo secretario de la embajada alemana en París. A las pocas horas, los nazis prohibieron la educación judía en Alemania, prohibieron todos los medios de difusión y lanzaron la Kristallnacht, la noche de los cristales, incendiando centenares de sinagogas, destruyendo comercios, mandando a miles y miles de personas a los campos de la muerte, asesinando judíos en las calles. La Kristallnacht o Noche de los Cristales, que fue una especie de holocausto en miniatura, un anuncio de lo que se venía, no fue consecuencia del asesinato del segundo secretario de la embajada alemana. Ellos lo tomaron como excusa y dijeron, ahora el plan que tenemos de lanzar la violencia lo podemos perpetrar aduciendo que viene por culpa de este joven que mató al secretario. Lo mismo podemos decir sobre las excusas que utilizó el Hamas, pero lo que dijeron fue eso.
que esta evacuación de las familias de Sheikh Jarrah marcaba las claras, la limpieza étnica y el imperialismo, etcétera, 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 todo el vocabulario incendiario que los caracteriza. Bien, aquí hacen otra pregunta respecto de si es cierto que Israel impuso restricciones a los musulmanes por el mes del Ramadán, durante el mes del Ramadán. Israel impuso restricciones a los judíos por el mes de Ramadán. Ustedes saben que el monte del templo está administrado por el Waqf, que responde más que nada al gobierno jordano, pero coordina la seguridad del lugar con las autoridades israelíes. Y hasta hace muy poco, los judíos tenían prohibido subir al monte del templo. En algún momento los no musulmanes. Ustedes imagínense si el Vaticano decidiera que nadie que no sea católico no puede visitar el Vaticano, no puede entrar. Es más o menos lo que los musulmanes extremistas pretenden con respecto al monte del templo, que es el lugar más sagrado del judaísmo en la historia, que es donde se construyó el templo de Jerusalén. Y es lo que heredaron el Islam y el cristianismo para tenerlos ellos también como lugar sagrado. Pero no hay restricciones. La única restricción a los musulmanes es que no vengan con armas y traten de usarlas. Pero con respecto al culto, cero restricción a los musulmanes. Solamente los judíos tienen restricción. Bien, y en el mismo sentido, la misma persona consulta si no puede considerarse que la Corte Suprema de Israel sería juez y parte, siendo que, digamos, está esta cuestión de que el barrio ese estaba en manos de Jordania y después pasa a manos de Israel cuando Israel reunifica la ciudad, digamos. Pero ¿por qué empezamos con Jordania? Yo les dije que los edificios fueron comprados en 1875. Jordania ocupó el territorio en 1948. Nadie reconoció esta ocupación jordana. Solamente dos países, Inglaterra y Pakistán, reconocieron la soberanía jordana. Jordania era una entidad ocupante. ¿Por qué empezar con ellos? Ellos expropiaron los edificios cuando ocuparon el territorio. El territorio lo compró la comunidad judía en 1875 del Imperio Otomano. Y lo compró a fin de celebrar esa tumba o proteger la tumba de Shimon HaTzadik en el lugar. Así que no entiendo en qué sentido serían juez y parte. Es decir, la Corte de Israel, que en general es sumamente atenta a los reclamos árabes, dirime cuestiones entre privados, no entre países. Y en este caso, el Estado de Israel no tenía ninguna posición al respecto. También vale la pena insistir. Eran los descendientes de los dueños que tenían toda la documentación y que decían estos edificios son míos. E insisto, los ocupantes admiten que ellos no son los dueños y que los otros son los dueños. Pero dicen igualmente no nos vamos de aquí. Pero me parece que es un tema que no da para más porque es un litigio entre personas. Ese litigio entre personas fue propagandísticamente utilizado para señalarse como si hubiera sido la causa de esta guerra demencial que lanzaron. Que por cierto no hay ningún fallo todavía. Hubo fallo, pero todavía no se han cumplido. Sí, el Claro. fallo es que deben dejar los edificios, pero todavía no se ha cumplido. Bueno, estamos en tiempo, muchachos. Ya, de hecho, hay algunos que ya nos empiezan a saludar. Tratamos que estas cosas duren 1 hora para que todos puedan programarlas con el resto de la rutina, a pesar de que hoy es un día relativamente tranquilo aquí en Argentina. Gustavo, ha sido un verdadero gusto, muy nutritiva la charla, muy interesante, como siempre. Te agradecemos muchísimo. Y te vamos a estar molestando a la brevedad, seguramente, como hacemos siempre. Un placer. Alan, muchas gracias por la moderación. El que quiera revivir esta charla lo va a poder hacer dentro de 45 minutos, 1 hora en nuestro canal de YouTube para repasar los conceptos, y a Gustavo lo vamos a seguir invitando como hacemos siempre porque es un gusto y un verdadero honor. Gracias, Gustavo. Hasta cualquier momento, gracias a ustedes. La semana que viene, un muy buen amigo de Gustavo, que él tuvo la deferencia de mencionar, vamos a estar el 2 de junio por este mismo canal presentando el último libro del querido Alberto Benes Lynch, que se llama Vacas Sagradas en la Mira, y lo vamos a estar presentando el 2 de junio a las 5 de la tarde, así que todos invitados. Nos vemos, que terminen bien el día y les mandamos un fuerte abrazo a todos.